Una antigua fábula que se originó en el lejano Oriente hace unos 600 años antes de Cristo, cuenta de un animalito que un día estaba almorzando y de pronto le cayó una bellota en la cabeza. Una bellota es la pepita de un árbol. Entrando en pánico, salió corriendo y gritando: ¡el cielo se cae! ¡El cielo se cae! La moraleja de esta historia es: no creas todo lo que te dicen. Pero lo que ha sobrevivido de esta fábula a través del tiempo es la famosa frase: el cielo se viene abajo. Y podríamos pensar, bueno, pero qué exagerado, ¿no es cierto? Algunas personas que puedan llegar a pensar o a creer que el cielo se cae. Eso parece demasiado alarmista y exagerado. Pero realmente llegará un día, y vamos a mirar por la palabra, cuando el cielo se va a venir abajo, cuando el cielo se va a caer. Hace 40 años las películas futuristas de Hollywood se enfocaban en la evolución y en presentar lo maravilloso y un estado falso e inalcanzable. Pero hoy en día, ¿en qué se basan las películas? Apocalipsis, ¿no? El final, la devastación, los zombies. Bueno, usted mira esas películas del día de hoy y generalmente hablan es del fin del mundo. Y alguien dijo inteligentemente: el negocio del futuro es ser peligroso. Pero hoy tenemos la oportunidad de mirar lo que la palabra de Dios dice acerca del futuro y de anunciar al mundo que su miedo está bien fundamentado, porque lo que teme un día llegará, un día vendrá. Y esa catástrofe mundial ocurrirá, va a ocurrir. Y no lo dice un cuento, no lo dice la ciencia ficción, no lo dice un director de cine, no lo dice una antigua fábula, lo dice la fiel, confiable y eterna palabra de Dios. Y vamos a mirar el texto, vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17. ¿Ya lo tienen? Bien, dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo ¿qué? Un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La apertura del sexto sello revela aterradores acontecimientos cósmicos, convulsiones celestiales que suceden y producen confusión
y caos entre los hombres. ¿Cómo ha venido la humanidad a través de los primeros sellos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguien me lo puede resumir? ¿Qué está pasando? ¿Muerte por qué? ¿Por qué causas? Guerra, hambre, pestes, enfermedades y fieras. Sí, eso fue lo que vimos en el sello que precedía. Ahora, mire lo que dice, volvamos a ver el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto es tremendo. Y tiene relación con el discurso de nuestro Señor en Mateo capítulo 24, que habla de acontecimientos paralelos y literales. Acontecimientos que tendrán lugar en la tierra cuando Dios derrame su ira judicialmente sobre los inicuos. Después de abierto este sello, tendrán lugar acontecimientos que fueron previstos por los profetas y por el mismo Señor. Por ejemplo, Isaías escribió que los hombres se meterían en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Oseas habla del día cuando los hombres rogarían a las montañas: cúbranos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Sofonías profetizó: cercano está el día de Jehová, y muy próximo el día de la ira, día de angustia, de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, día de grito, de trompeta y de batalla. Y en el Evangelio, nuestro Señor habla de terremotos. ¿En dónde? En diferentes lugares que comienzan el principio de dolores. Entonces, estos acontecimientos del sexto sello comienzan con un seísmo. ¿O qué otro nombre generalmente se habla? Un seísmo o sismo o terremoto. Es decir, un movimiento de tierra sin precedentes. Nunca ha ocurrido un temblor cuya severidad sobrepase al que habrá en la tribulación. El texto griego lo describe como un gran terremoto o un megaseismus. O sea que nada semejante, nada ha ocurrido hasta entonces. Los habitantes de la tierra se llenaron de temor, pero ni aun así reconocerán su necesidad de Dios. La tierra va a temblar y se va a sacudir hasta los cimientos. Esta semana tuvimos una pequeña réplica aquí en Colombia, ¿no? No sé si se han dado cuenta que la tierra ha venido temblando cada vez más seguido. Se puede decir que diariamente está temblando en un punto diferente de la tierra, ¿sí? Pero hay lugares en donde a toda hora es, por lo menos hay países, Japón, Chile, algunos países que son todo el tiempo están siendo sacudidos por sismos. El 22 de mayo del año 1960 ocurrió el sismo de Valdivia, Chile, considerado el más poderoso registrado en el mundo, con una magnitud de 9.5. Imagínense.
Si un 6, un 7, ya usted siente las personas que están en los edificios, en las alturas y ver que la tierra está tambaleando y que todo se está moviendo, y peor aún cuando las casas, las edificaciones se vienen abajo y la tierra empieza a abrirse. Imagínense cómo será este megasismos. Eso va a ser, mejor dicho, un pánico, algo impresionante. Y en este sismo que les hablo de Valdivia, en Chile, hubo más de 2.000 muertos al sur del país andino. Valdivia se hundió 4 kilómetros por debajo del nivel del mar y provocó la erupción de un volcán. Y ese gran sismo fue percibido en gran parte del cono sur y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico. Al haber ese movimiento tan fuerte de tierra, se produjo un tsunami, ¿sí? Porque el mar, al moverse la tierra, el mar se sacude y se levantan olas enormes llegando a las costas y acabando con todo. Parece que las olas llegaron hasta Hawái y Japón, ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Entonces, imagínese un poco cómo será este gran terremoto que viene durante la tribulación. Si eso fue con este que pasó en Chile hace ya varias décadas y es el más fuerte que ha habido, ¿cómo será el que viene? Y que no es parcial, es general, va a ser general. Es un gran terremoto global y mundial que sacudirá la tierra y el mar. Ningún país, pueblo, ciudad o aldea podrá escapar. Y después del terremoto, ¿qué ocurre? Miremos ahí lo que dice el versículo. El sol se puso negro como tela de silicio. Al interpretar el texto es importante notar la palabra como. No dice que el sol se va a convertir en tela de silicio, sino como. Tela de silicio. El pelo negro de las cabras se usaba para fabricar una tela que además por su color oscuro se asociaba con la tristeza, el dolor, la desesperación y la muerte. ¿Cómo va a ser aquellos días? Semejantes. Y mire que la Escritura no menciona las causas del oscurecimiento del sol, pero pueden ser variadas. Por ejemplo, cuando el volcán Krakatoa, entre las islas de Java y Sumatra, cerca de Australia, hizo una terrible explosión, llenó el aire de una masa tal de polvo que hasta en Europa el sol palideció y caía una lluvia sucia. Según el Éxodo en Egipto, ¿cuántos días hubo de oscuridad? 3 días. Y cuando el Señor Jesucristo murió, ¿cuánto tiempo se oscureció? 3 horas. 3 horas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Y era del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es cuando el sol está más fuerte. ¿Sí? Pero se oscureció. Seguramente son cosas que no son comprensibles para nosotros hasta el día de hoy.
El 19 de mayo de 1780 no hubo una causa natural de oscurecimiento, tampoco nubes, pero todo ese día estuvo tan oscuro que se veían las estrellas y los científicos no pueden explicar la causa de dicha oscuridad. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por lo tanto, el acontecimiento que acompaña la oscuridad del sol, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice ahí seguido? La luna se vuelve como sangre, torna un color rojizo semejante al de la sangre. Queda entendido que cuando el sol se oscurece, la luna se pone roja. ¿Por qué razón? ¿La luna tiene luz propia? No. Es un satélite que refleja la luz del sol. Entonces, al oscurecerse el sol, la luna se vuelve rojiza. Ahora, pensemos un poco e imaginemos la tierra temblando, el sol oscuro, la luna como ensangrentada. Eso debe ser una escena como para enloquecerse. Para enloquecerse. Yo no sé si usted cuando sale de viaje mira las montañas y mira el paisaje. ¿Sí? ¿Lo han hecho? ¿Y qué le produce el paisaje? Ver ese verde que se difumina a lo lejos en varias tonalidades, ver ese cielo azul a la distancia, cómo se va pasando de un azul intenso a un azul más difuminado, ver esa hermosura de creación trae paz a uno. O sea, Dios creó todas las cosas para que nos ayuden en nuestra parte psicológica. Ahora imagínense cómo será tener que presenciar un sol negro y una luna roja ensangrentada. Eso debe ser terrible. Mire lo que dice el versículo 3. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Otro acontecimiento cósmico que producirá una preocupación profunda en la humanidad es ver que las estrellas del cielo caen. El vocablo estrellas puede referirse a cuerpos astrales de mayor tamaño como el Sol y los planetas, pero sabemos que también puede referirse a cuerpos celestiales de menor tamaño. Entonces seguramente no es que van a caer planetas, no, van a caer cuerpos celestiales que están girando en órbita con la Tierra. Le comentaba ahorita a mis hermanos que en alguna oportunidad tuve la ocasión de estar en una conferencia con un científico de la NASA, y este hombre nos decía: hay millones de cuerpos celestiales girando en órbita con la Tierra. Son como rocas que van por el espacio ahí girando en órbita con la Tierra. Y entonces le preguntábamos, bueno, ¿y qué posibilidad hay que esos meteoros impacten la Tierra? Y él decía, es como cuando un lector pasa leyendo su libro por enfrente de un grupo que está practicando polígono. ¿Saben qué es un polígono, no es cierto? Los que están allá. ¿Sí?
Decía, y el lector va desapercibido leyendo su libro por enfrente del polígono. Tarde que temprano lo van a impactar. Tarde que temprano lo van a impactar. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir con la tierra. Mi hermano decía algo sabio e inteligente. ¿Sí? En este momento tal vez los meteoros no han caído porque Dios los está deteniendo, porque no es el momento, pero va a llegar un momento cuando empiecen a caer, a golpear. Ahora, imagínense cómo será esto. El 13 de noviembre de 1833, sobre el continente americano, y durante 3 horas cayó una verdadera lluvia de meteoros. Y fue algo tan terrible que la gente pensó que el fin del mundo había llegado. Algo semejante, pero a mayor escala e intensidad, es lo que va a sacudir toda la tierra. El día se acerca, como ya lo dije, mis hermanos, cuando el cielo va a empezar a caer. Y Juan compara el fenómeno con el de la caída de los higos verdes, cuando la higuera es sacudida con violencia por un fuerte viento y los higos empiezan a desgajarse. Uno de los últimos asteroides que golpeó el planeta fue en una región despoblada de Siberia en el año de 1908, cuyo impacto derribó 1.800 kilómetros cuadrados de bosque. Imagínense, 1.800 kilómetros cuadrados. Un meteoro que cayó en Siberia en el año de 1908. Ahora, ¿cómo será? Cayendo, generando incendios. O sea, todo lo que puede ocurrir a raíz de eso. Un astrónomo que trabaja para el Laboratorio de Investigaciones en California dijo: lo más prudente que podemos hacer con respecto a los asteroides que golpean la Tierra es tratar de no pensar en ellos. Pero ¿puede imaginarse todo esto? El planeta sacudiéndose por un megaterremoto. El cielo se oscurece y la luna se pinta ensangrentada. Se escuchan enormes estallidos seguidos por incendios, explosiones y asteroides que caen sobre la Tierra y la golpean con violencia, tal vez destruyendo pueblos, ciudades, edificios, aldeas. El ambiente va a ser tan terrible que los hombres comenzarán a huir hacia las montañas y orarán a ellas pidiendo que les oculte del rostro y de la ira del Dios vivo. Miremos el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El pasaje nos da otra conmoción cósmica que resulta de la apertura del sexto sello. Y dice que el cielo se desvaneció. Bueno, nosotros tal vez, ¿qué entendemos por desvanecer cuando decimos que alguien se desvaneció? Le dio un patatús, un soponcio. ¿Sí? Pero la palabra significa quebrar, romper y separar en dos. Es decir, que el cielo es separado en dos partes y Dios lo rompe como si fuese una hoja de papel. ¿Y qué ocurre? Las montañas, las islas son removidas de los lugares en donde estaban. O sea, va a ser algo tan fuerte que va a cambiar la geografía.
Va a cambiar la geografía. Islas van a desaparecer, tal vez lugares que están por ahí cerca al mar también van a desaparecer. Y todo esto es una clara evidencia de que el pasaje no se puede alegorizar ni tampoco espiritualizar. Todo lo que va a ocurrir es literal, literal. Ahora miremos lo que dice el versículo 15 al 17 ya para terminar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En vez de manifestar arrepentimiento, los habitantes de la tierra, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Huir, esconderse. ¿De quién? Como esos hijos desobedientes que cometen una fechoría o una pilatuna, ¿y qué hacen? Esconderse. ¿Sí? En vez de buscar a su padre para pedir perdón y buscar una restauración con él, esconderse. Y esto me recuerda a algo que hizo nuestros primeros padres allí en el Génesis, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron después de que se dieron cuenta que habían pecado y estaban desnudos? Esconderse de la presencia de Dios, ¿sí? Esconderse, ¿sí? El hombre siempre quiere rehuir a Dios, apartarse de Él, darle la espalda. Pero ¿será que las montañas o las cuevas o las peñas pueden ocultarles? ¿Habrá algún lugar en esta tierra en donde los hombres se puedan esconder eficazmente de Dios? ¿Les servirá? ¿Qué dice el Salmo? ¿Alguien lo recuerda? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si fuese al cielo, si fuese al Seol, si fuese al mar, si fuese hacia un lado, allí tú estás. ¿Sí? No hay ningún lugar en el universo para esconderse de Dios. Y es interesante notar que estos fugitivos impíos serán aquellos que consideraban inútil y degradante la ocupación de orar a Dios. Mire, no piden a Dios, no oran a Dios, pero aquí aparecen orando ¿a quién? A la naturaleza muerta. El temor cambia las convicciones y no otorga un conocimiento claro. En vez de orar a Dios por la misericordia y la salvación del alma, ahora suplican a las piedras que caigan sobre ellos y socorran sus miserables vidas en autoliberación. Allí estarán ¿quiénes? ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes nos dice el pasaje? Emperadores, magistrados, funcionarios, comandantes, siervos, esclavos, libres, lagartos. Todos esos que se la pasan detrás del político corriendo en campaña, tampoco son eximidos. Y obsérvese que ni la riqueza ni la posición social otorga al hombre una etiqueta de piedad. En lugar de buscar a Dios pidiendo perdón y salvación, oran a las peñas y a los montes para que caigan sobre ellos y los maten.
Seguramente a todo lo que estamos viendo acá se sumarán tsunamis por el movimiento del mar, se sumarán erupciones volcánicas, porque muchos de los volcanes que están ahí inactivos, al haber esos movimientos y todo lo que va a ocurrir, se van a activar, y también huracanes. ¿Cómo será el ambiente? ¿Qué se imagina usted? ¿Ah? Terrible. Una escena escalofriante, pavorosa, horrenda. ¿Sí? Pero nosotros podemos estar agradecidos con el Señor. Ya lo hemos visto. Él nos libra de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todas las personas, sin importar su rango, su estatus o su economía, se verán severamente afectadas. Generales condecorados, hombres de batalla, ahora estarán temblando, escondiéndose en las cuevas y llorando como niños por lo que está acaeciendo. Los dos pasajes finales expresan la reacción de los hombres frente al juicio divino. Ante una calamidad de tal magnitud, era de esperarse que se humillaran delante de Dios. ¿Pero qué hacen? En vez de pedir a Dios, ¿a quién piden? A las montañas y a las peñas. Esa petición que ellos hacen es enfática. Caed, escondednos. Los dos verbos están en imperativo y sugieren una acción urgente. Es como si dijeran, caigan sobre nosotros inmediatamente. Mátennos. Los hombres suplicarán que se les esconda, ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es? ¿Quién es aquel que está sentado en el trono? El Padre, Dios el Padre. Y de la ira del Cordero. Pero es interesante notar que lo que más miedo le da a los hombres no son los disturbios, ni todo lo que está pasando, sino la visión del trono de Dios. Todos estos desastres naturales provocan la reunión de oración más grande del mundo. Pero note que no están orando a Dios, están orando a la naturaleza. Ellos rechazan la roca de la eternidad y oran a las rocas muertas. Están trágicamente equivocados si piensan que pueden esconderse del omnipresente o que la muerte les proveerá una vía de escape. Acerca de la expresión la ira del Cordero, un escritor llamado José Grau expresa con elocuencia y precisión lo siguiente. Él dice, ¿quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? ¿Acaso no es el Cordero el más manso de los animales? Esa es la ira del amor despreciado, del amor pisoteado 1 y 1000 veces. A pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros, la dureza del corazón humano se pone de manifiesto una vez más. En lugar de esconderse en el Cordero, la gente intenta esconderse de Él. El único que puede salvarles. La respuesta a la pregunta con la que concluye el capítulo es evidente. ¿Quién podrá sostenerse en pie? O como diría por ahí el que salía en el Chavo del Ocho, ¿quién podrá ayudarme?
¿Y ahora quién podrá defenderme? La respuesta es, a esa pregunta, la respuesta obvia es ¿quién? Nadie. Nadie podrá mantenerse en pie. Nadie podrá ayudarlo. Si no está en Cristo, si no está en el Cordero que murió por usted para salvarle, si no acude a la sangre del Cordero, entonces debe experimentar la ira del Cordero. ¿Y quién podrá ayudarle si usted rechaza la gracia de Dios en Jesucristo? Si no confía en el Señor para la salvación de su alma, nadie podrá hacer nada por usted. El único sostén del pecador es la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, el hombre que rechaza al Salvador se hundirá en la condenación eterna. Y solo quienes confían en Cristo el Cordero poseen vida eterna y una sólida esperanza de vida. De manera pues, mis amigos y mis hermanos que me escuchan en este día, la decisión solamente está en usted. Recibir la salvación en la persona del Cordero o recibir la ira del Cordero. No hay más. O aceptamos la salvación que Dios nos da en Jesucristo su Hijo, o tendremos que enfrentar la ira del Cordero. Amén.